Hola, señorita. ¿Es el presidente del grupo Xinyu? El hombre más rico de Shanghái, el señor Sisixuechen. Como era de esperar, qué guapo. Hermana menor. ¿Me llamas? ¿Qué has estado haciendo estos 5 años vagando por ahí? ¿Quién eres tú? No pareces un oficial de policía. Entonces, ¿por qué me detienes? Sikinnin, los chistes tienen un límite. Si no fuera por la subasta de joyas de diseño de clase mundial, donde se vendieron joyas por 500 millones, con tu diseño único y distintivo, no te encuentro por ningún lado. ¿Qué dices? ¿Que estas cosas valen? 500 millones, jaja. ¿Cómo es que no lo sabía? Hermano, de verdad no te conozco. No tengo tiempo para tus bromas ahora. Voy a llevar la comida a mi querida suegra. ¿Tú? ¿Te casaste? Sí, me casé. No me bloquees o llamaré a la policía. Tú y tú apártense. Después de 5 años sin vernos, ¿qué le pasó a Kinnin? Papi, todavía me duele la cabeza. Xiao Bao, no te preocupes, te masajearé. Papi, extraño a mi mamá. Soñé con ella. ¿Nunca la has visto? ¿Cómo podrías soñar con ella? Entré en tu bolsillo y encontré su foto. Esta es mi mamá. Xiao Bao extraña mucho a su mamá. Mamá me dijo que pronto nos veremos. Sikinnin. ¿Cómo es que ella está aquí? Mamá, ¿tan lento con la comida? ¿Quieres matarme de hambre? Lo siento, algo me retrasó en el camino, mira. ¿Te gusta lo nuevo que hice? ¿Quién va a creer eso? ¿Qué es esto? ¿Es comida para perros? Mamá, lo preparé toda la mañana. No me llames mamá, en nuestra familia su no tenemos. Una nuera que vende en la calle. Esposo, mira a mamá. ¿Qué le pasa? Justo necesitaba hablarte, firma los papeles del divorcio. A mi querido hijo. Por fin entiendes, finalmente te vas a divorciar de esta mujer desaliñada. ¿Por qué? Guyanran ha vuelto. Guyanran. Tu primer amor de la universidad. Te digo, esa Guyanran. Es graduada de una prestigiosa universidad en el extranjero. Además, es una diseñadora top con un salario de millones. Solo alguien de ese calibre es digno de nuestro hijo. Mírate todos los días en nuestra casa. ¿Qué más tienes que hacer además de estar inactivo? Así. Entonces tu familia. Cuando era pobre no confiaba en mí para montar un puesto. Solo estas 3 cosas que vendes. Puedo alimentar a mi hijo, te lo diré. Nuestro hijo puede ser el mismo hoy. El resultado del trabajo duro contigo, perro sarnoso. No tiene nada que ver contigo. Date prisa en este acuerdo de divorcio. Firmarme. Samin. Cuando me salvaste. Estoy agradecido. Te doy trabajo día y noche. ¿Todo es para ti? ¿Cómo puedes soportarlo? Si no fuera por ti me casaría con Yanran. ¿De verdad crees que puedes vender estas obras por un poco de dinero? Me da vergüenza decirme. Sí. Las cosas que hago son de muy mala calidad. Solo puedes montar un puesto callejero. Si Kinnin uno no sabe quién está arriba. El faisán empujado no puede retener a un hombre. Guyanran. Todavía tienes que ser consciente de ti mismo.
¿Qué grado de ropa? ¿Qué tipo de zapatos se deben combinar? ¿Qué clase alta has visto con un traje de alta calidad? Está equipado con pequeños zapatos rotos baratos, para el círculo de flujo superior. Me temo que aún no lo tocaste. Alguien me dijo hoy, mi dibujo de diseño puede obtener 500 millones. Dijiste que 500 millones. Ese es nuestro Yanran. Dibujos de diseño que ganaron el Global Gold Award. Su trabajo. No es lo que puedes comprar con este montón de andrajos. Ya que te gusta tanto tu luz de luna blanca, ¿por qué te casaste conmigo? No es por tu acosador. Ella es una joven. Sikinnin, ¿te atreves a hablar así con Yanran? Samin, eres un... Te dije que sí, Kingnin. Si eres interesante, date prisa. Firme este acuerdo de divorcio. Lárgate ahora mismo y deja todo atrás. Estas baratijas de un plebeyo. ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Ni aunque me lo regalaras lo usaría. Está bien, firmaré. Pero no se arrepientan después. ¿Saben? ¿Quién me dijo? Que mis obras valdrían 500 millones. Fue el hombre más rico de Shanghái Sixuechen. ¿Tú? ¿Te atreves a mencionar al hombre más rico de Shanghái Sixuechen? Es increíble que no te haya echado antes. Queda un mes para que esto entre en vigor. No quiero verte más fuera de aquí. ¡Qué fastidio! ¿Qué haces? Suéltame. Vete ya. ¡Ay! Tía bonita, ¿estás bien? Estoy bien. Tía bonita, ¿te has hecho daño? No, no pasa nada. Pero te ves pálida. Acabo de ser echada por un asqueroso. ¿Cómo voy a verme bien? Tía, creo que te he visto en algún lugar. ¿En serio? ¿Te pareces a mi mamá? ¿De dónde sacó este niño un diálogo tan cliché? Niño, no llames mamá a cualquiera. ¿Dónde está tu papá? Mi papá está allí. Así que el papá de este niño es un barrendero. La próxima vez ten cuidado, me voy. Adiós. Xiao Bao. Papá, encontré a mi mamá. Esa no es tu mamá murió. Mientes, esa tía bonita es mi mamá. Voy a buscar a mi mamá. Ven, vamos a casa. Oye, averigua qué ha estado haciendo Sikinnin estos años. Mujeres como ella, apareciendo cerca de Xiao Bao en este momento. Probablemente quiera quitarme a mi hijo. Yanran, esa loca no te asustó, ¿verdad? No siempre supe que era así. Esta vez gracias a ti por intermediar. Me conseguiste. La oportunidad de este pedido de 10.000 millones. Cuando termine el proyecto te llevaré a casa con todo el honor. Aunque mi tío es el jefe del proyecto de 100.000 millones de Star Entertainment, pero también gracias a tu capacidad él puede confiar en ti para entregar este proyecto. Ay, señorita Geu. Eres la gran benefactora de nuestra familia Suesa Sikinnin. Ni siquiera es digna de limpiarte los zapatos. Te has divorciado muy bien. Ahora no tengo nada alrededor. Solo te queda a ti. Hermana mayor te protegerá. Hoy un niño me llamó mami sin razón. Qué raro. Tampoco sé qué me pasa últimamente. Esta cabeza siempre me duele. Debe ser por culpa de esos desgraciados. ¿No estás trabajando con? El famoso presidente Xiao de la primera familia de Sanjin. ¿Cómo te va? Ni lo menciones. Si no fuera porque él no está interesado en las mujeres, aunque me costara mucho dinero, definitivamente habría tomado un curso para socialites para aprender a entrar en una familia rica. Tu jefe es gay. No sospecho. Que mi jefe tiene problemas en ese aspecto. He oído que su hijo fue concebido mediante fertilización in vitro en el extranjero. Fertilización in vitro en el extranjero. El presidente Xiao ha estado administrando empresas en el extranjero. No sé cuándo regresará. Ya es tarde, debo irme. Quiero quedarme un poco más.
Acaban de dejarme Saming y ya estás tan impaciente por venir al bar a buscar hombres salvajes. Guyanran. Te consideraré como alguien que ha perdido su conciencia. Si sigues así todos lo pasaremos mal. Alguien como tú se atreve a acusarme. ¿De dónde viene ese ladrido? ¿Cómo te atreves a insultarme llamándome perro? Hoy no estoy de humor, no me provoques. Me llamaste amante por la mañana. ¿Todavía quieres salir? ¿No eres una amante? No te golpeé esta mañana. Eso fue porque soy educada. ¿Cómo te atreves? Inténtalo si te atreves. Hermana Ran, ¿para qué me llamaste? Akiang, ayúdame a enseñarle una lección a esta persona. ¿Cómo quiere hermana Ran castigarla? Quiero su rostro arruinado. Escuché. No permitiré que lastimen a mi mamá. Niño, ¿qué haces aquí? Mamá, resulta que ya estabas afuera con un hombre salvaje y tuviste un hijo. Solo conozco a este niño desde hace 2 días, no hables así. Exacto. ¿Te llama mamá? ¿Cómo podría no ser tu hijo? Resulta que ya eras una zorra. Guyanran, no digas tonterías. ¿Qué están esperando? Acaben con el niño también. Si atreven a tocarme a mí y a mi mamá, mi papá no los perdonará. ¿Quién se cree tu papá? Mi papá se llama Xiao Jinzi, es muy poderoso. Xiao Jinzi, el que tiene un poder inmenso en Sanjin, la primera familia más rica del país, el actual líder de la familia Xiao. Xiao Jinzi. Si mi papá es el hombre más rico de Sanjin. Este niño dice que es el hijo del hombre más rico de Sanjin. Ahora todos saben que este señor Xiao ha estado en el extranjero. ¿Cómo podría su hijo estar en esta pequeña ciudad de Shanghái? Sería mejor que dijeras que eres el nieto del hombre más rico de Shanghái. Si King Nintu y él son exactamente iguales, fanfarrones. Son iguales aquí. Te lo dejo a ti, cuando termines envíame una foto. Si tienen algo, vénganse conmigo, no lastimen al niño. Papá, hay malos que nos están molestando a la tía y a mí. Ven, rápido. ¿Qué haces? Suéltame. Alto. Señor Xiao. ¿Qué hace Sikin aquí? Papá. Cariño, ¿por qué llegaste tan tarde? Tú SHH. No te disculpes, te perdono. Son estos malos que nos están molestando a la tía y a mí. Papá, este chico reacciona rápido. ¿Cómo quieres que te ayude? Llévame a mí y al niño lejos de aquí. ¿O quieres cortarles las manos y los pies? No lo hice, no digas tonterías. Señor, perdón, solo estábamos asustándolos. No hicimos nada, sí. Señor, perdón. Si quieres vivir, no me preguntes. Señora, por favor. Denos una oportunidad a nosotros, hermanos. Puedo perdonarlos, pero ustedes deben disculparse con el niño por lo que dijeron antes. Fui grosero, me disculpo con el joven maestro. Lo siento. No quiero sus disculpas, deben disculparse con la hermosa tía. Olvídenlo, váyanse. Fuera. Gracias, señora, gracias, joven maestro. Gracias, jefe. Gracias, guapo, por la ayuda. ¿No dijiste que me agradecerías bien? ¿Cómo quieres agradecerme? El señor Xiao puede gastar lo que quiera. Han pasado 5 años y aún no puedo olvidarla. ¿Está jugando a hacérsela difícil? Jeje, señor, por favor, compórtese. Mal, papá. No permitiré que maltrates a la hermosa tía. ¿De verdad es tu papá? Sí. Tu Youin acaba de decir que el señor Xiao está en el extranjero. ¿Cómo podría ser él? Xiao Bao estaba presumiendo que este es el señor Xiao. Seguro que fue para ayudarme. Es tan tarde y aún estás afuera, ¿no te preocupas por mí? Vamos a casa. Quiero estar con la hermosa tía. Quiero que sea mi mamá. ¿Tan rápido quieres que mi hijo te reconozca como mamá? No es más que querer subir de posición, convertirte en mi mujer. Señor Xiao, ¿no estarás siendo un poco presumido? Parece que ella ha pasado por muchas flores. Sin tocar ni una hoja ya me ha olvidado por completo. J.E. actuó como si fuera real. Antes frente a tanta gente me llamó cariño, ¿cómo? Ahora niega todo. Fue una táctica dilatoria para
Asustar a esos matones ya que no pasó nada. Me voy primero. Hermosa tía, no te vayas. Es una mujer así. La he recordado durante 5 años. Pero no solo no me quiere, sino que tampoco quiere al niño. Realmente estaba ciego cuando me enamoré de una mujer, tan despreciable como ella. Sikin-min, ¿quieres escapar de nuevo? Estos 5 años. Quiero que me devuelvas todo. Ah, ¿eres un sinvergüenza? ¿Me golpeas bien? Suéltame. ¿A dónde vas a llevar a la tía bonita? ¿No es para que sea tu mamá? Vamos a casa. Bájame. Papi, espérame. Suéltame, ¿qué estás haciendo? Oye, Tía bonita, espérame. Xiao Bao, ¿cómo llegaste aquí? Conduce, vamos a Witin. Entendido, señor Xiao. Oye, no soy una persona cualquiera. Aunque tienes un poco de dinero, y eres dueño de un bar, pero no puedes abusar de tu poder así. Entonces llama a la policía. Devuélveme mi teléfono. ¿Finges no conocerme? No te daré un poco de color. Todo es repugnante. ¿Quién finge no conocerte? Y dices que soy repugnante delante de los niños. ¿Qué tonterías estás diciendo? Sikin-min. No creas que por actuar así. Te voy a tratar con indulgencia. Tía bonita, no tengas miedo. Papi, no te hará daño. Xiao Bao te protegerá. Xiao Bao, ¿cómo tienes un padre así? Sí, ¿cómo puede Xiao Bao tener un padre así? Realmente es una lástima para ti. Sin sentido. ¿Quieres huir? ¿No quieres tus piernas? ¿Yo no te he provocado? Suéltame. Sikin-min. Quisiera sacarte el corazón. Para ver qué hay dentro. Este señor Xiao parece. ¿Por qué es tan impredecible? ¿Acaso es un loco? Parece que es mejor salvar la vida. Tía, por favor, quédate por Xiao Bao. Ahora no tengo dinero, no tengo hogar. Si no me quedo aquí, ¿a dónde iré? Tú primero suéltame. No te enfades. Ese tú me trajiste de vuelta aquí. ¿Para qué? Por supuesto te traje de vuelta. Para que seas la mamá de Xiao Bao sin casarnos. ¿Qué? ¿Ser mamá sin casarnos? ¿De dónde sacas ese derecho? Yo soy la máxima autoridad aquí. Claro, sin poder ni influencia. Solo puedo ser moldeado y manipulado. Si tienes influencia, ¿no llamaré a la policía? Haré que la policía te arreste. Nunca he tenido miedo. Tú. Otra vez esa expresión. Hace 5 años ella mostró esa misma expresión. Me tenía completamente controlado. Mamá, ¿es por Xiao Bao que te quedas? Por favor. Un acuerdo de caballeros. Si me compras la ciudad de Shanghái, entonces acepto quedarme. Entonces prefiero convertirme en un ladrón. ¡Ay! ¿Qué haces? Suéltame. Voy a llamar a la policía, suéltame. No puedo manejar a tu mamá, ella no te reconoce a ti ni a mí. Ayúdame a hablar. Tía bonita, ¿podrías quedarte con Xiao Bao? Cada vez que Xiao Bao va al jardín de infantes, siempre se burlan de él por no tener mamá, pero Xiao Bao, en la tía bonita, siente el amor de una mamá. Xiao Bao. ¿Realmente puede ser tan cruel como para no querer a su propio hijo? Bueno, entonces me quedaré por Xiao Bao. Sí, Al menos tienes algo de conciencia. Xiao Bao lleva a la tía bonita a visitar la habitación. Vale. Oye. Hijo, ¿llegaste a Shanghái? Sí. ¿Cómo está Xiao Bao? ¿Se portó bien? Él muy bien. Voy a bañar a Xiao Bao. Ah, hay una mujer. Lao Xiao, ven rápido. Tu hijo tiene una mujer afuera finalmente. No más enredos con la mujer de hace 5 años. Estoy buscando otro nuevo amor, tu madre, y yo también estoy feliz. Está bien, mamá, tengo que descansar con Bao. Otro nuevo amor. Todavía no está plantado en las manos de esta mujer. Pequeño Bao, espérame.
Como dar un abrazo. Es bastante honesto decir que no quieres tu cuerpo. Eres menos narcisista. No en el bar. ¿Quieres agradecerme? SR Xiao, por favor. Si Min. ¿Estás jugando a este tipo de trucos conmigo? Me duele. Has jugado con mucha gente. Lo dejaron ellos. Te aconsejo que te limpies la boca. ¿Por qué la señorita si juega bien? Usted está jugando con otros. Inesperadamente de la boca total de Xiao. Todavía puedo escuchar esto. ¿Estás casado? ¿Todavía tan desbocado, Xiao Bao, lo sabes? No estoy casado. No estás casado. El pequeño Bao cayó del cielo. Por supuesto que es un. La mujer que dejó al niño nació. No te enojes cuando estás loco. ¿Por qué estás angustiado? Si quieres ser la mamá del pequeño Bao, entonces puedo considerarlo. Te sueltas. Xiao, siempre esta cara. ¿Cómo dices algo tan narcisista? Tu cara es pequeña, pero tu cara es un poco gruesa. No te puedo comparar. SR Xiao, ¿que estoy con usted? No significa nada, me quedaré. Es por el pequeño Bao, no estamos familiarizados. No sé de dónde vino tu inexplicable hostilidad. O si te aconsejo que mires psiquiatría. Así. ¿Ella realmente no me conoce? La marca de nacimiento de Xiao Bao no se ha visto con atención la última vez. Mami, no te vayas del pequeño Bao. Mami no te dejará aquí. Es extraño, ¿por qué vi esta marca de nacimiento? Me dolerá la cabeza. ¿Has descubierto dónde ha estado si Min todos estos años? Señor Xiao, la señorita Min ha desaparecido durante 5 años. Según la información que tenemos, tuvo un accidente. Pero la familia sí dice que siempre ha estado en el extranjero. No ha regresado. Creo que es mejor confiar en la información de la familia sí. Es más precisa. No nos conocemos bien, no sé de dónde viene. Esta hostilidad tan extraña. Así que ella está fingiendo no conocerme, ¿verdad? Esto no puedo opinar. Parece que ha vuelto por el niño. Qué lástima. No dejaré que se lleve a Xiao Bao. Y tampoco te dejaré ir. ¿Qué debería comer un niño de 5 años? Oye, señor Xiao, por supuesto que sé que estoy actuando no como madre de Xiao Bao. No voy a huir, lo entiendo. Voy a comprar algo y luego regreso, sí. Han pasado unos días, ¿has pensado en ello? No te conozco, ¿por qué has vuelto? Hermana, ven a casa conmigo. Estos 5 años mamá y papá te han extrañado mucho. ¿A por qué estas personas de la alta sociedad una tras otra me persiguen diciendo que me extrañan? Realmente no los conozco. Por cierto, ¿qué haces aquí en la oficina de ventas? Este es un nuevo proyecto de la familia, si vamos. Ay. Hermano, te llevo a ver. No, no es necesario. Las casas aquí deben costar 100 millones, ¿no? ¿Cuál te gusta? Dímelo directamente. No tengo cosas que hacer. Me voy primero. Hermana, ¿cómo es que ni siquiera quieres la empresa familiar? Ve a verificar su cuenta bancaria, transfiere 50 millones. Mira cómo está. No sé en qué casa está apresurándose a servir. Sí. Es que ellos tienen un problema o yo. Siempre me dicen cosas confusas. Si no fuera por Xiao Bao ya me habría ido. A Sudong, mira qué hermosa es esta casa. Cuñada. ¿Qué cuñada? Tu hermano pronto se divorciará. De esta mujer tu futura cuñada es una diseñadora de primer nivel con un salario de 1 millón. ¿Qué hacen ustedes aquí? Si Min, ¿qué haces aquí? No has venido a este proyecto para trabajar en ventas, ¿verdad? No ladres aquí. ¿Ja, dices que estoy ladrando como un perro? ¿No estarás hablando de ti misma? Oye, ¿qué haces aquí? ¿No te importa que te echen como a un perro? Alto. Suéltame. Te informo que este complejo residencial es propiedad de la familia Si, la más rica de Shanghái, donde se relaciona con la alta sociedad. Mi hijo, después de dejarte, ha prosperado mucho. Y pronto comprará una casa aquí. Suéltame. ¿En qué puedo ayudarle? Venimos a ver casas. Los visitantes de Yunshui Residence deben proporcionar prueba de sus activos. ¿Tienen alguna?
Señorita, me resulta familiar. ¿También viene a ver una casa? Oye, creo que se están confundiendo de persona. Ella es de origen desconocido y no tiene un centavo. No se dejen engañar por ella. En casa de mi hermano su asignación mensual era de 1000 yuanes. ¿Cómo podría comprar una casa de millones? Señorita, ¿trajo prueba de sus activos? Olvídenlo, seguro fue el señor Sí, quien me trajo aquí con aire de importancia haciéndoles pensar que yo también soy rica, pero... Mírenla tan tímida y sumisa. No parece alguien con activos. Si Ning te digo. En nuestra casa comes y bebes sin trabajar. Si tienes activos los robaste de mi hijo. Para venir a comprar una casa. ¿Quién te robó algo? No me acuses falsamente, solo te respeto por tu edad. No quiero hacer un escándalo aquí. Pareces nerviosa, ¿por qué no vas a casa a ver? Suéltame. ¡Ay! Vengan todos a ver. Esta nuera malvada está abusando de su suegra. En nuestra casa come y bebe sin hacer nada. No hace nada y quiere divorciarse de mi hijo. Robó el dinero de mi hijo para comprar una mansión. Vengan todos a ver. Esta nuera malvada. ¿Quién está causando problemas? Seguridad. Señorita, sí, ¿en qué puedo servirle? No pensé que los guardias de aquí fueran tan leales. ¿A quién estás asustando? Te digo, somos sus clientes y el cliente es el rey, ¿entiendes? ¿No deberían disculparse por este tipo de servicio? Con gente como ustedes lo mejor es actuar directamente. Si se atreven a tocarme, llamaré a la policía. Adelante, llama. Pero antes de llamar deberías saber. ¿De quién es este lugar? Hatia. Yunsui Yu es propiedad del hombre más rico. Si nos enfrentamos seremos los perjudicados. Tu hermano pronto será ejecutivo de Lingfeng, esta villa. Ya no estará a nuestra altura, ¿por qué les temes? Guardias de mierda. Llámenme a su jefe, quiero presentar una queja. ¿Cómo es que tratan a sus invitados VIP? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Gerente Chen. Esta mujer insultó a los clientes y quiere que los guardias golpeen a la gente. Deberían echarla de aquí. No dejen que contamine este lugar de buen Feng Shui. Señorita, sí que bien. Finalmente ha regresado. Yo no estoy aquí para comprar una casa. Las casas de afuera no están a su altura, déjeme mostrarle. La más lujosa. ¿De dónde salió tanta gente entrometida? Si siguen actuando casi me lo creo. ¿Están ciegos? Hoy somos nosotros los que compramos la casa. No esta fanfarrona. Mamá, ¿qué pasa? Mira, la buena esposa que elegiste ya se están divorciando. Y todavía viene a molestarme, debería haberla dejado abajo. Que se las arregle sola, tú la recogiste. Solo para hacerme daño. Señora, si viene a ver la casa necesita presentar un comprobante de activos de más de 50 millones, por favor preséntelo. 50 millones. Por favor preséntelo ja. No subestime a la gente. ¿Quién no tiene 50 millones? Mi hijo es un alto ejecutivo de Lingfeng Group en un instante. Puede hacer que todos ustedes pierdan su trabajo. Mamá, ya basta. Apúrate y saca los 50 millones, maldita, si no los sacas. Tú también tendrás que irte de Yunsui Yu, señorita, sí. Deme su tarjeta bancaria, la revisaré por usted. ¿Exageré? ¿Cómo podría tener eso? Ja, qué buena actriz. Cree que por apellidarse sí puede acercarse a la industria de la familia sí. Cuando llegue el gerente Chenui veré cómo te echan de aquí. Si Ning aprovecha que aún no te han descubierto, ¿no te vas de una vez? Este es el territorio de la familia sí. No es alguien de tu estatus quien pueda meterse aquí, si no nos vas a meter a todos en problemas. ¿Quién está haciendo tanto escándalo? Chica, ¿qué están haciendo aquí? Es el SRC del grupo Xinyu, ¿se acuerda de mí? Soy su amigo, el heredero de la primera familia de Sanjin, el SR Xiao. Gerente general de la sucursal, me llamo Samin. ¿Tantos títulos, Xiao Jinzi lo sabe? Chica, ¿Qué pasa? El SR sí llegó justo a tiempo ella. Se aprovecha de que tiene el mismo apellido que usted y dice que tiene 50 millones de activos. Este tipo de persona que usa el nombre de la familia sí para estafar por todos lados. Debe reprenderla bien. Hágale ver los métodos de su familia sí. ¿Desde cuándo los asuntos de nuestra familia sí te incumben a ti? Si dices una palabra más, no me importará hacerte probar. Los métodos de la familia sí. ¿Tener dinero te hace grande, señorita, sí? Esta es la prueba de activos de 50 millones, verificación exitosa. Vaya, ¿o cómo es que realmente tengo 50 millones? No puede ser. ¿Fue este SR sí quien me los dio? Imposible, esta tarjeta seguro la robaste. Eres un ladrón. ¿Yo robé?
¿Tu familia tiene 50 millones? ¿Dónde iba a robarlos? Entonces lo robaste de alguien más. Eso no tiene nada que ver contigo. SR si ella es solo una chica desagradable sin familia. Definitivamente no puede tener 50 millones seguro. Seguro se los dio un amante a... Tú. Suéltame, cuida tu lenguaje. Yo te di los 50 millones. Bien ustedes. Mi hijo tiene el respaldo de la familia Xiao de Sanjing. Ustedes no saben apreciar. ESR sí. ¿Por qué me diste estos 50 millones? Chica, ¿puedes dejar de bromear? Este dinero también es tuyo. ¿De qué estás hablando? Ni siquiera he visto 5.000, ni hablar de 50 millones tú. Bien, regresaré de inmediato. Chica, tengo algo que hacer aquí. ¿Puedes manejar esto tú sola? Si no, llama a los guardias para que lo saquen. No hay problema, son solo unos sinvergüenzas. Lo lograré. Bueno, me voy entonces. Si Kinnin pronto seré de la alta sociedad. Yanran dijo que hoy te ligaste con el dueño del bar. Y hiciste que el señor sí gastara 50 millones. ¿Cuántas cosas más has hecho a mis espaldas? ¿Cuánta más vergüenza quieres causar? Ah, Sóltame. ¿Estás loco o qué? puf. ¿Cómo es que él vino aquí? Xiao Bao no te vio esta mañana y te está buscando. Vamos, regresemos conmigo. ¿Eres el dueño del bar? ¿Y hasta tienen un hijo ilegítimo? Eres una zorra. Muy bien, Sikingnin. Te has vuelto muy capaz después de tantos años en nuestra familia. Ni siquiera pusiste un huevo, resulta que afuera. Ya tenías tu nido. Dime, ¿quiénes son estas dos personas? ¿Qué relación tienen contigo? Mi exmarido y su madre. Ah, con razón anoche. Me dijiste esas cosas. Resulta que en estos 5 años de verdad te casaste. ¿Por qué el señor sí dijo 5 años? Él también dijo 5 años. Xiao Bao tiene 5 años. Abogado Juan en el pabellón Dunsui. Alguien está difamando a mi gente, ven rápido a resolverlo. ¿Ya nos podemos ir? Si Kinnin, quieta. ¿Te atreves a irte con este hombre? ¿Por qué no, tú y yo? Ya estamos divorciados y fuiste tú quien lo propuso. Ya no tengo nada que ver contigo. ¿Ahora me cambias la cara, Si Kinnin? Cuando yo ascienda a ejecutivo del grupo Xiao, verás cómo vuelves a rogarme, tú y tu amante. Nunca más se aparezcan en Shanghái. Descarado. Yo, el padre de su hijo, resulté siendo el amante. En cuanto regresemos legalizamos esto. Señor Xiao, gracias por lo de antes. Si Kinmin. Te casaste con semejante bestia. Así que incluso así. No quisiste volver conmigo. Parece que no nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Por qué siempre? ¿Acaso olvidaste quién soy? Nosotros. Ni siquiera sé cómo te llamas. Me llamo Xiao Jinzi. ¿Acaso es el mismo nombre que? ¿El heredero de la primera familia noble de Sanjin? ¿Qué Jin? ¿Qué Zi? ¿Cuál Jin? ¿Cuál Zi? ¿Qué pasa? ¿Por qué me duele tanto la cabeza? ¿Cómo puede decir algo así? ¿Acaso perdió la memoria? Pequeño Bao. Bonita tía, ¿acaso no te gusta el pequeño Bao? Acaba de irse. Claro que no. El pequeño Bao es muy lindo. La tía lo adora. Entonces, ¿puedes acompañar al pequeño Bao todos los días? Bueno, aunque también me encanta el pequeño Bao. La tía tiene muchas cosas que hacer por su cuenta. No puedo jugar contigo todos los días. Entonces el pequeño Bao puede acompañarte todos los días, ¿verdad? Está bien, jaja. Todavía necesito investigarlo más a fondo. ¿Quién sabe si está fingiendo? Pequeño Bao, no te ofrezcas tan fácilmente. HMPH, realmente me gusta la bonita tía. Incluso si tengo que ofrecerme está bien. Una persona fría como tú. Aunque te ofrezcas, otros tampoco te querrán. Xiao Bao, ¿ya tienes alas para volar? Este. Gracias por hoy. Tú y el pequeño Bao aún no han comido, ¿verdad? ¿Te gustaría Sí. que cocine para ti? En casa solo hay agua. No hay ningún ingrediente. El supermercado debe tener. El supermercado más cercano está a 7 Papi, kilómetros. tienes un auto, puedes llevar a la bonita tía en tu coche. Tú.
Supongo que tendré que aceptar una vez más. Tomar el coche del señor Xiao. Vamos. HMPH. Yo también Esto voy. es trabajo de adultos, niños no se MM metan. claramente. ¿Quieres acaparar a la tía guapa tú solo? Yo voy primero. Oye, Señor Xiao, la información que encontramos esta vez es que la señorita Sikingnin se casó voluntariamente con Samin y además se encontró con Sixuechen la última vez. Lo de la pérdida de memoria debería. ¿estás diciendo que también se encontró con Sixuechen? Sí, la última vez. El señor incluso le dio 50 millones para comprar una Así casa. que realmente estaba fingiendo. Las relaciones de la familia si no son algo que podamos investigar fácilmente mejor. Pregúntale a la señorita Kingnin. Pregúntale, pero aunque le preguntes no dirá la verdad. Oye, señor Xiao, ¿tú y Xiao Bao tienen alguna restricción dietética? Yo no como picante y Xiao Bao es alérgico a la leche. Bien lo recordaré. No finjas ser amable aquí. ¿Cómo que finjo ser amable? Si realmente lo olvidaste que Xiao Bao es alérgico a la leche, entonces eso prueba que eres desvergonzado y libertino. No es que eres demasiado voluble. ¿Cómo iba a saber yo los gustos de ustedes dos? Así que realmente no te importamos. Si no fuera por lo adorable que es Xiao Bao ya me habría ido. ¿Irte? ¿A buscar a tu exmarido? Mala suerte, voy a comprar algo. Aguantaré y llevaré las cosas de vuelta. Me iré en un par de días. ¿A dónde piensas irte? Yo me pondré a vender en la calle. Total, soy vendedor ambulante, voy donde sea y vendo donde sea. Vender en la calle, tu exmarido. ¿Te deja vender en la calle? ¿Qué tiene de malo? ¿Ustedes dos no tratan a la gente como sirvientas? Un sirvienta. Si insistes en pensar así no puedo hacer nada. Pero realmente quiero atraparte. En la palma de mi mano para que nunca puedas escapar de mi control. Ella todavía puede despertar mi deseo fácilmente, pero si te vas. Si Xiao Bao sufre algún daño, te haré pagar caro. No, ¿estás loco? ¿Por qué me amenazas con el niño? Cumpliré lo que digo. Eres insoportable. Pero viendo cómo estás parece que te falta dinero. ¿Qué tal si te consigo un trabajo? No me interesa. Oye, ¿no es Sikingnin? Estoy hablando de Samen. ¿Por qué de repente están hablando de divorcio? Resulta que eres tú. No puedes soportar la soledad y buscas hombres por ahí. Higizi. Tú misma eliges ser la amante de otro y ves amantes en todas partes. Yo soy la amante y los hombres ricos están más dispuestos a gastar dinero en mi vida. Es mucho más cómoda que la de esas, que se quedan en casa convirtiéndose en amas de casa desaliñadas. ¿Cómo un hombre tan extraordinario podría fijarse en Sikingnin? Una ama de casa desaliñada como ella, chico, ¿no lo sabías? Esta Sikingnin fue ama de casa en la familia de su esposo durante 5 años, para luego ser echada a la calle ahora. Es simplemente basura sin hogar. Oh. Chico, escucha mi consejo. Ella es una mujer de mala suerte, tú eres guapo. Tienes buen cuerpo, ¿por qué usarías a una mujer así? ¿Para arruinarte el apetito? ¿Te has mirado alguna vez en el espejo? ¿Qué quieres decir? ¿No crees que al mirarte en el espejo, te darían ganas de vomitar? ¿Tú? ¿Te atreves a insultarme? ¿No viniste tú buscando que te insulten? ¿Qué? ¿También quieres que te golpeen? Esta bofetada, si te la doy en la nariz seguro se te tuerce. ¿Ay, qué clase de gente rara tienes a tu alrededor? Va, es una colega de mi exmarido en la empresa. Parece que esa empresa no es muy buena, llena de basura. Oye, puedes decir eso delante de mí. Pero no lo repitas afuera. Bien, hay gente a la que no puedo ofender. ¿Has oído hablar de las familias importantes de Shanghai? La empresa que insultaste es una sucursal que tienen en Shanghái. Retiro lo que dije antes. Oh, Son acciones personales, no tienen que ver con la empresa. ahora tienes miedo, claro. Hasta Xiao Bao sabe usar el nombre de las familias importantes de Shanghái para asustar a esos matones. ¿O qué dice Xiao Bao? El jefe Xiao de las familias importantes de Shanghai es su padre. Ja, ja, ja. ¿Sigues fingiendo? ¿Qué pasa? ¿No crees que tiene razón? El jefe Xiao debe ser noble y serio. ¿Cómo podría compararse contigo que amenazas con niños? Tú definitivamente no eres él y mucho menos. Youin dice que el jefe Xiao está en el extranjero. Él es guapo pero no combina con el señor Xiao. No encajan en absoluto. Jaja, tienes razón. ¿Cómo de repente se volvió tan loco? Bueno, él siempre ha sido así de impredecible. ¿Por qué me mira así? ¿Acaso le gustó?
Estoy loco, ¿cómo podría gustarme alguien como tú? Un tipo tan presumido. Tía bonita, gracias. ¿Por qué me das las gracias? Hiciste que Xiao Bao sintiera la felicidad de un hogar. Entonces debe ser que tu papá no te trata bien. No, mi papi me trata muy bien. Mi papi dejó un gran pedido por Xiao Bao y volvió a cuidarme. No es más que el dueño de un bar cutre. ¿Qué tan grande puede ser ese pedido? Está bien, si Xiao Bao dice que está bien, entonces está bien. Mi papi es tan bueno conmigo, pero Xiao Bao todavía quiere el cariño de mamá. Tía bonita, ¿puedes hacerme un favor? Dime, Cuando no haya nadie, ¿puedo llamarte mamá? no es la primera vez que lo haces. Entonces mamá está de acuerdo. Aunque a la tía le gusta mucho Xiao Bao, pero la palabra mamá no se debe usar a la ligera. Está bien, tía bonita. Descansa temprano, Xiao Bao se va a dormir. Está bien, ven. Acuéstate. Escucha mi orden 2-3, ánimo, ya casi sale. ¡Ánimo! Señorita. ¿De verdad olvidé algo? Eres la nueva sirvienta, ¿verdad? Esta es la ropa de señor Xiao. Llévala arriba. Yo. El señor Xiao, el señor Xiao. Ya entro. Voy. ¿Qué tal? Mi hijo tiene buen cuerpo, ¿no? ¿Quieres entrar a verlo de nuevo? Mamá, ¿qué haces aquí? Chico, ¿te atreves a tener una amante fuera de casa? Hoy te he pillado en el acto. Quisiera esconderme, pero depende de si la otra persona está de acuerdo. No tiene nada que ver conmigo, fue Xiao Bao quien me invitó. No tiene absolutamente nada que ver con el señor Xiao. ¿Cómo que no tiene nada que ver con él? Tú, ¿no estarás pensando todavía en esa mujer de hace 5 años? Mamá, tú. Si ahora dijeras que ella es Qingmin, mamá probablemente se enfadaría. Qingmin está mucho más delgada que antes y su estado es peor. Mamá probablemente lo ha olvidado. Dile la verdad a mamá. ¿Todavía piensas en esa mujer? Sí. Bien, todavía piensas en ella. Te dejó estos 5 años. No se preocupó por Xiao Bao. ¿Has olvidado que antes te emborrachabas todas las noches en el bar hasta que te sangraba el estómago? Incluso así todavía piensas en ella. Si todavía pienso en ella. Mamá ha sacado a relucir todo mi pasado. Ella sigue sin inmutarse definitivamente. Nunca me ha amado. Bueno, Xiao Bao ya se ha dormido. Si no hay nada más, me retiro. Espera, no te vayas. ¿Has molestado a mi hijo y ahora quieres irte? ¿Es que los Xiao tienen algún problema mental? Tú. ¿Quién lo ha molestado? Fue él quien se acercó. No te vayas. Te respeto como mayor, pero... Suelta primero o no seré amable. Abuela, no maltrates a la tía Si Qingmin. Qingnin, tú. ¿Eres Si Qingnin? Sí, soy Si Qingnin. ¿Eres esa que abandonó a mi hijo? ¿Hace 5 años? ¿Por qué no llevas a tu madre a ver a un psiquiatra? No es que los haya abandonado, es que... Hace 5 años cuando fui de excursión a la montaña. No digas tonterías. Has hecho que mi hijo no te olvide y ahora tú sola. Te diviertes por ahí, ¿o? Ahora vuelves a quitarme a Xiao Bao. Me vas a matar de la rabia. Mamá. No te enfades. No aparezcas más delante de mi hijo. Vale, nunca más apareceré. Por favor, dile a tu hijo que no me acose. Que no me persiga. Si Qingmin. Ae. Qingmin. Papi, mami. ¿Estás bien? Xiao Bao, mami estará bien. ¿De verdad mami no me reconoce? Xiao Bao, ¿cómo puedes pensar eso?
Dicen que ella nos abandonó a Xiao Bao por 5 años. Incluso dejó esta casa, papi. ¿De verdad mami no quiere a Xiao Bao? No, Xiao Bao. Mami te quiere mucho. Habla bien con ella, mami siempre estará a tu lado. ¿De acuerdo? Señor, la herida en la frente de la paciente no es grave. Ya se detuvo el sangrado, pero ahora no está muy consciente. Podría necesitar que un neurólogo la revise. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Estás diciendo que tiene problemas neurológicos? Los detalles específicos se verán en los exámenes posteriores, así que trasladen la cama, que los familiares la acompañen. Bien, gracias. Mami, Amnesia. Resulta que estos 5 años. Ella tuvo amnesia. Yo pensé que me habías abandonado. Si fuera así, no tendría tantos resentimientos hacia ti. Hola. Señor Xiao, ya investigamos lo que hizo la señorita Qingning en la familia Su durante estos 5 años. Ella siempre estuvo vendiendo sus diseños en la calle, y el dinero que ganaba se lo daba a Samin. Amnesia está bien. Pero incluso su personalidad cambió. Y se convirtió en una sirvienta. Tu personalidad no era así. Gracias a todos por venir a la fiesta del primer año de mi hijo. Bienvenidos. Salud, señor Xiao. Me escondí de ti por mucho tiempo y no te busqué. Creo que es hora de que hablemos. ¿Qué pasa? ¿Despertaste? ¿Te duele el estómago otra vez? Xiao Jinzi. Después de tantos años. Así es como me ves. Qingning. Ay, ¿por qué me duele tanto la cabeza? ¿Cómo me caí de las escaleras? Xiao Jinzi, ¿no serás tú quien me empujó? Qingning, ¿qué tonterías estás diciendo? Te cargué durante 1 kilómetro para traerte aquí. Para allá me desmayé. ¿Cómo sé si es verdad o no? ¿Y si eres tú el malo? ¿Quieres que sea la mamá de Xiao Bao? Y ni siquiera me das el certificado, eres muy malvado. mamá, Xiao Bao, mamá, abrázame. no culpes a papá, él está preocupado por ti. Ha llorado en secreto varias veces. Mi tesoro. Ya has crecido tanto. Despertaste. Finalmente recuperaste la memoria. Es tan fácil de notar. Espera, director Xiao. Así que me buscaste durante tantos años. Y hasta cuidaste de mi hijo. Si Qingning, tú. Me extrañaste tanto que abriste un bar. Bebiste hasta sangrar del estómago. Si Qingning te hace feliz. El heredero de la familia más rica de Sanjin, Xiao Jinzi, enloqueció por mí durante tanto tiempo. Por supuesto que estoy feliz. Bien, me arrepiento. Si hubiera sabido que eras así desde el principio, ni siquiera te habría mirado. Descansa bien, Xiao Bao. Vámonos. ¿De qué te arrepientes? Yo aún no me arrepiento. ¿Qué quieres decir? Xiao Jinzi, solo perdí la memoria. No significa que ya no te ame. ¿Y la comida? Xiao Bao necesita ir a la escuela. Xiao Bao, ven. Come. Mamá, me voy. Que el mayordomo te acompañe. ¿Te duele aún la herida? Hay mucho mejor. Es que todavía me duele un poco, no sé por qué. Cuando me caí del piso de arriba no sé dónde me lastimé. Te ayudo a masajear. Xiao, ¿en serio? ¿Tan preocupado por mí? Si sigues diciendo eso, entonces yo. ¿Qué vas a hacer? Me voy a enojar, me voy a ir. ¿Crees que te dejaré ir? Solo te encerraré.
Te encerraré en mi habitación todos los días. Esta persona, ¿cuándo se volvió tan loca? Mira mi mano. No sé cómo terminó así. Samin. Hizo que mi tarjeta no tuviera ni un centavo. Samin, Me traicionó, definitivamente lo haré. Pagar por ello. no es eso. ¿Si Qingmin está loca? Soy una persona viva. ¿No es suficiente estar frente a ella? ¿Todavía quieres meterme con Samin? Me enoja mucho, no voy a ayudarla. Si necesitas apoyo, dímelo. Xiao, ¿no dijiste que me darías un trabajo? Tengo una sucursal en Shanghái. Están contratando diseñadores de joyas. Tus diseños. ¿No sabes diseñar? Prueba. ¿Me desprecias o crees que mi nivel es suficiente? De cualquier manera. Prueba primero. Bien. Entonces acepto tu oferta. Voy a Linfen. Gracias. ¿Necesitas que te ayude con algún atajo? No necesito ningún atajo. Tienes personalidad. ¿Cómo llegaste aquí? Vine a postularme para el puesto de diseñador de joyas. O eso es lo que dije. Tus diseños son tan buenos, podrías intentarlo si no funciona. Busca otro trabajo. Xiaojin nunca supo mi identidad y aún así fue tan amable conmigo. Entonces se lo diré más tarde, le daré una sorpresa. Oye, escuché que Xiao regresó del extranjero. Hoy viene a la sucursal, voy a recibirlo. Si Qingmin ya estamos divorciados, ¿por qué vienes al grupo Linfen? ¿Qué quieres de mí? ¿Quién dijo que vine por ti? Vine a solicitar un trabajo. Solicitar un trabajo. Normalmente solo lava y cocina en casa. Una persona sin habilidades especiales. ¿No será que vino a solicitar el puesto de limpiadora en Linfen? Vestida tan anticuada, probablemente ni siquiera califica para ser limpiadora. Si mi estilo anticuado es para enterrarte a ti. ¿Están ciegos los guardias de seguridad abajo? Cualquier gato o perro puede entrar. Los líos que armaste afuera con hombres. No te voy a responsabilizar, pero sal de aquí ahora mismo. No quiero verte en el grupo Linfen. No me hagas ser grosero contigo. Ya dije que vine a solicitar un trabajo, les sugiero. No se inventen tanto drama para no hacer el ridículo luego. Ridículo, creo que el más ridículo eres tú. ¿Qué pasa? Alborotando en la entrada. Asistente Zhou. ¿No sueles estar con el director Xiao? ¿Qué haces aquí hoy? Su ruido está molestando al director Xiao, ¿no lo saben? Esto no es nuestro problema, es esta mujer que entró a la fuerza y está causando problemas. Voy a llamar a seguridad para que la echen. ¿Qué te crees? Esta señorita sí. Fue invitada personalmente por el director Xiao. Diseñadora jefe, ¿cómo se atreven? A echar a una invitada importante del director Xiao, ¿cómo es posible? Ella es una mujer repudiada, ha estado en casa 5 años diseñando joyas. ¿Qué calificaciones tiene? Para ser la diseñadora jefe de Linfen. Si asistente Zhou, ¿no habrá algún malentendido? M.C. Qingmin es mi ex esposa. Cuando me casé con ella, era una persona sin identidad. Si no la hubiera rescatado ya estaría muerta. ¿Qué sabe ella de diseño? ¿Están cuestionando el criterio del director Xiao? No nos atrevemos. Si Qingmin es la persona que el director Xiao pidió específicamente, necesitan que lleve sus opiniones al director Xiao. No es necesario. Señorita, sí, por favor, sígame. El asistente Zhou debe estar equivocado, Samin. Como ejecutivo de la empresa, ¿vas a permitir que esta desgraciada se quede aquí y dejar que los demás se rían de ti? Qingmin no sabía que eras tan fuerte. El director Xiao realmente te pidió específicamente, no lo estoy inventando. Y la expresión en la cara de ese hombre fue realmente espectacular. Él no sabe que tienes a esta amiga leal, definitivamente te ayudaré a desquitarte. Oye, me sacaste de un apuro, definitivamente te lo agradeceré mucho. No es nada, es lo que se supone que hago además. ¿Y lo de que conoces al señor Xiao? Y me lo ocultaste. De verdad no sabía que ese tipo era Xiao Jingzi. Mi intuición de mujer me dice que hay algo entre ustedes dos. Después de tu entrevista te interrogaré a fondo. Vale, gracias. Anda, anda. Hola, aquí está mi currículum y portafolio. Siéntate. Empieza con una presentación. Hola, soy una persona de origen desconocido expulsada de la escuela que fue ama de casa durante 5 años. Ni siquiera tengo DNI. ¿Qué calificaciones tienes para venir a entrevistarte en Linfen? ¿Qué?
¿Conoces a esta candidata? No solo la conozco, sino que la conozco muy bien. Viene con un portafolio de diseñador internacional ganador del Premio de Oro. A entrevistarse en Lingfeng. No es de extrañar que el señor Xiao también haya sido engañado por ti. Este diseño y estilo son exactamente iguales al ganador del Premio de Oro Internacional Tianjin. Esta persona miente por costumbre, es una reincidente, de origen desconocido y además plagia el trabajo de otros. Simplemente detestable. ¿Tienes algo más que explicar? ¿Desde cuándo los asuntos de mi Lingfen también necesitan la opinión de un extraño? Señor Xiao, ¿qué hace aquí? Señor Xiao, ¿acaso esta persona es del primer linaje de Sanjin, el gran jefe del grupo Lingfeng Xiao Jingzi? ¿Todo esto lo diseñaste tú? Sí. Mira, ¿cómo está su nivel de diseño? Casi a nivel de maestro. Entonces contrátenla. ¿Pero qué? Escuchas algo y ya te lo crees. ¿Acaso tu puesto de director de diseño también podría ser ocupado por alguien más? ¿Usted es el señor Xiao Jingzi? Mucho gusto. Soy la diseñadora de Xin Yuheu Yanran enviada por la empresa para hablar de cooperación con su empresa. Mi maestro es... No me importa quién eres, aquí es Lingfen. ¿Y te atreves a dar órdenes en mi territorio? Señorita Heu, por aquí, por favor. Señor Xiao, nuestra cooperación aún no ha... ¿Qué nivel tienes tú para hablar de cooperación conmigo? Que Sixuechen venga personalmente a hablar. Por favor, que se vaya. Adelante. ¿Tienes algo más que hacer? ¿Qué haces? No acepto el juego sucio. ¿Quién en su sano juicio pensaría en el juego sucio? Además, hace 5 años ya lo hiciste. ¿Otra vez con la amnesia? Aburrido. ¿A dónde vas? Tu empresa está llena de talentos. No puedo seguirte el ritmo, adiós. ¿Es que te preocupa no estar a la altura o es que temes encontrarte con tu exmarido en la empresa? Tu técnica de provocación es tan básica que no me afecta. ¿No quieres demostrar con tu capacidad que tu exmarido se arrepienta de su decisión? ¿O es que no tienes ningún resentimiento al respecto? Dicen que mi trabajo es un plagio, ¿no lo dudas? ¿No vas a investigarlo primero? No uso a quien desconfío. Es mi principio de hacer las cosas. Confío en mi capacidad de juzgar a las personas. Pero con tu aparición pensarán que tomé un atajo. El tiempo lo demostrará todo. Además, con tu talento. Pronto harás que los que te cuestionan se arrepientan. Vale, admito que me has convencido. Entonces, ¿qué tal el puesto de mamá de Bao? ¿Lo has considerado? Dijiste que ser mamá no requiere certificado. Claro que puedo hacerlo. Entonces lo pensaré. Oye, Escuché que regañaste a la persona que envía a tu sucursal. ¿no merecían ser regañados los de tu empresa por molestar a los míos? Después de tantos años finalmente contestas mi llamada. ¿Qué hay de mi hermana? Tu hermana está bien. Además, esta noche voy a beber, ¿vienes? Si no, no importa. Después de tanto beber sigues pensando en mi hermana. Olvidé decirte algo, Vía. Tengo cosas que hacer, colgaré. Hermano. Aún no le he dicho que recuperé la memoria. ¿No tienes prisa? No hay prisa, usaré esta identidad por ahora. Samin y Guyanran. Seguro que me han robado muchas cosas. Papi, quiero almorzar con mamá al mediodía. Entonces haz la cita tú mismo. Pequeño demonio, ¿todavía quieres a tu papá? Hola, mamá. Xiao Bao quiere almorzar contigo al mediodía. Vale, Xiao Bao, te espero. Hijo. Sí, King Nin se cayó por las escaleras la última vez. ¿Todavía te duele la cabeza? ya está todo bien, mamá. Ella dijo que realmente hace 5 años. Perdió la memoria. ¿Y tú te lo crees? Lo creo. Mira, hijo, con tu problema de hemorragia estomacal, que se repite constantemente, ya has gastado mucho en esta mujer. Ya han pasado 5 años. ¿Qué pasará si ella te abandona de nuevo? ¿Qué será de tu salud? Mamá, si ella me abandona de nuevo,
Lo aceptaré. Xiao Bao ve a jugar. Hijo, pronto te vas a casar en la empresa. Debes cuidar tu imagen. Sí. Vamos. ¿Escuchaste? La esposa del Sr. Xiao dijo que el Sr. Xiao pronto tendrá esposa. ¿En serio? Esa persona me parece familiar. ¿Cómo no? Es nuestro jefe. No sé qué tipo de mujer podría conquistar al Sr. Xiao. En las familias adineradas el estatus es importante si Qingning no tiene oportunidad. Vamos, sírvete Srtasi. ¿Cómo has estado de salud? ¿Hay suficiente comida? Pide lo que te guste y nutre tu cuerpo. Llámame Qingning. Han pasado 5 años, muchas cosas han pasado. Si antes dije algo incorrecto, por favor perdóname. No hay problema, vamos, come. Xiao Bao come. Come más carne para nutrirte. Sí, vale. Cariño, te lo prometo. Haré que si Qingning se vaya de la empresa. Dame un poco de tiempo, ¿vale? Sí. Cariño, ahora estoy ocupado, luego hablamos. Si Qingning, nuestro certificado de divorcio aún no ha salido y ya andas con este hombre descaradamente por todas partes. ¿De verdad no te importa? ¿Qué certificado de divorcio? Si Qingning es mi esposa, aunque ya hemos firmado el acuerdo de divorcio, antes de que salga el certificado, ella y yo somos legalmente marido y mujer. Saming, no seas irracional. No me importa cómo me veas, pero no calumnies a personas ajenas a este. ¿Ajenas? ¿Ajenas te defienden así? ¿Me tomas por tonto o por ciego? Te digo, si Qingning, este comportamiento tuyo se puede llamar infidelidad matrimonial, puedo demandarte. Malvado, no permitiré que maltrates a mi mamá. Te pareces mucho a él. ¿Qué quieres hacer? Saming, si tienes algo, vienes a mí. Si te vas limpiamente de Lin Fen, no investigaré tu infidelidad matrimonial. Saming, antes estaba ciego. Pensé que eras una buena pareja ahora sin filtros. No solo tienes un rostro feo, sino que también piensas bonito. ¿Sabes cuál es mi posición en Lin Fen? Cuando firme ese pedido de 10.000 millones con Xin Yun Sengai, podré bloquearte cuando quiera mientras aún te dejo algo de dignidad. Haz lo que digo. Y hazlo obedientemente. Fuera. Se arrepentirán. Este puñetazo es por mi hijo. De ahora en adelante mantén tu boca limpia. Esta pareja de perros esperen. ¿Hoy no deberían darme una explicación? ¿Qué está pasando realmente? Mamá. Ella está divorciada y soltera, tuvo mala suerte. Yo soy soltero con un hijo libre de perseguir, así de simple. Usted es Qingning. Mamá, aunque mayor, no es tan seria y anticuada si piensan que en 5 años pueden estar juntos, entonces cásense primero. Ahora no podemos casarnos. Mamá, todavía no me reconoces. Xiao Bao todavía no tiene mamá. Xiao Bao no es que no te quiera. Es que ahora no es el momento adecuado. ¿Ves al malvado tío de antes? Me robó muchas cosas. Si no resolvemos esto, no me sentiré bien. Mamá. Dije Jingzi, mira. Mira lo que dije, si Qingning. Es exactamente igual que antes. Mamá, lo que ella dice va a misa. Xiao Bao, vámonos. Primero llevaré a mi mamá y a Xiao Bao a casa. Si hay algo en el trabajo, contáctame en cualquier momento, dame mi teléfono. Esta es mi tarjeta de presentación. Si hay algo en el trabajo, no te esfuerces demasiado. Sí, los he ido primero. Vendré a buscarte esta noche. Este será tu puesto de trabajo. Vale, gracias. ¿Esta es la tarjeta de presentación del señor Xiao? ¿Es real? ¿Qué relación tienes con el señor Xiao? ¿No será que eres tú la supuesta futura esposa del señor Xiao? No, acabo de estar abajo. La encontré con cuidado. Y la metí en mi bolso. Es solo una tarjeta, ¿cómo puedes pensar eso? Ella es la prometida del señor Xiao, alguien tan importante como él. No es para alguien como ella una empleada nueva. ¿No estarás pensando en acercarte al señor Xiao? Yo que tú.
Miraría cómo soy aunque tengas algo de atractivo. Si tienes alguna idea sobre el señor Xiao, te aconsejo que abandones esa idea. El señor Xiao se va a casar pronto, pero definitivamente no será contigo. ¿Entonces será contigo? Tú. Acabo de empezar, no quiero perder el tiempo con vosotros. Mejor demostrad vuestra valía y enfrentaos a mí. No perdáis el tiempo aquí. Si la de la camiseta blanca y la falda negra. Cuando se resuelva te transferiré el dinero. ¿Qué estáis haciendo? ¿A dónde vas, guapa? ¿Quieres que te llevemos a casa? Os aconsejo que os apartéis. Es una chica con carácter. Cuanto más carácter mejor. Vale, no os paséis. Mira cómo asustaste a la chica. ¿Tráenlos? ¿Saming los envió? ¿Cuánto te pagó? Te puedo pagar el doble. ¿Saming? Nunca he oído hablar de él. Solo soy un pervertido, no vas a escapar. ¿Estás bien? Mírate. ¿Qué tal, doctor? No hay daño en los huesos, usa un parche por 2 días. Luego rocía un poco de spray para golpes y está bien. Bien, pero aún debes descansar un par de días. Mira cuántas veces has venido al hospital. Por la mañana no querías casarte conmigo y por la tarde ya estás así. Lo siento, señor Xiao. Si te atreves a mencionar el matrimonio de nuevo, no sé si me enojaré o no. Oye, Te traje las medicinas. ¿qué te pasó? Me hiciste venir corriendo al hospital. Esto es demasiado exagerado. Solo me torcí el pie. ¿Es necesario usar silla de ruedas? Tranquilo, la silla de ruedas la compré con mi dinero. No estoy ocupando recursos médicos ya que son amigos. Cuídala bien por mí. Si lo haces bien te subiré el sueldo. Gracias, jefe. En cuanto a tu empresa te dieron permiso. Descansa bien. Si el señor Xiao se entera de que te llevé a la empresa, seguro me regañará fuertemente. Es solo una pequeña lesión el segundo día de trabajo. Sería malo pedir permiso. Está bien, espera a que te recoja después del trabajo. Entendido. Me voy. Lo siento, no te vi antes, tómalo como un baño para limpiar tu cuerpo sucio. ¿Cuerpo sucio? ¿No puedes verme, soy tan grande? Sí, Kingnin. Escuché que engañaste a tu marido con otro hombre. Y tuviste un hijo ilegítimo por lo que tu marido te dejó. ¿Es cierto? No solo es desordenada en su vida privada. Escuché que incluso su trabajo de entrevista fue copiado. No sé cómo alguien así pudo entrar anoche alguien en nuestra empresa. La vio afuera. Con 4 hombres. ¿Te atreves a golpearme? Golpearte me ensuciaría las manos. Sí, Kingnin. ¿Te atreves a causar problemas en la empresa? Espera a que te echen de Lingfeng. ¿Samin te envió? ¿Dónde está él? Que salga Samin. ¿Un empleado nuevo como tú se atreve a pedirle al gerente que venga a verte? ¿De verdad te crees la dueña de Lingfeng? Señor, si permítame mostrarle nuestra empresa.
Hermano, ¿qué haces aquí? Es el señor Si. Hoy traje al señor Si del grupo Xinyu para visitar nuestra empresa. ¿Qué hacen ustedes haciendo tanto alboroto? ¿Qué clase de comportamiento es Es este? esta Si Ning, todos estamos cuestionando que sus obras son plagio y ella empezó a golpear. Gerente Sumire, mi cara está hinchada por sus golpes. Estás alterando el orden de la empresa, golpeando a tus colegas ahora mismo. Recoge tus cosas y lárgate. Fueron ellas quienes me insultaron verbalmente. ¿Por qué debería irme yo? ¿Por qué? Porque soy un ejecutivo de esta empresa, porque soy tu superior, lárgate. Cuando llegue la seguridad será aún peor para ti. Esperen. ¿Qué ordena el señor Si? ¿Echar a un empleado sin siquiera presentar pruebas? Revisen las cámaras. A ver quién empezó el problema, el que golpeó primero. Repórtenlo directamente a la policía. Revisar las cámaras no es necesario, somos muchos. Todos podemos testificar Si. Señor, si esto es solo una pelea entre empleados menores, no necesitamos perder el tiempo en esto. Tenemos asuntos importantes, no perdamos tiempo. Asuntos importantes si la sucursal del Infen, ante el acoso laboral, toma esta actitud ambigua. Entonces no creo que tengan la capacidad de colaborar con el grupo Xinyu, pero señor, si yo, ¿y las cámaras? Ella fue la que insultó a Si Ning primero. Fue cuando la llamaron despreciable que Si Ning la golpeó. Higizi, tú claramente fuiste tú. El que le tiró el café a propósito. ¿Te atreves a golpearme? No tiene nada que ver conmigo. Si la calidad de los empleados de su empresa es así, entonces creo que tendré que reevaluar la colaboración con Xinyu. Señor, si no es como lo ve, déjeme explicarle. Cuando tenga tiempo dígale a mi hermano que he recuperado la memoria. También hace mucho que no vuelvo a casa. Terminemos esto, hay que entregarlo mañana por la noche. Pero ya es hora de salir del trabajo. Los jóvenes deben trabajar más. Cuando seas mayor haz más ejercicio y vivirás un par de años más. Tú, Ning, vine a buscarte para que salgas del trabajo. asistente Zhou, ¿qué haces aquí? Por supuesto que vine a buscar a mi amiga para que salga del trabajo. Todavía tienes algo que hacer. No. Ning siempre está ocupada con el trabajo. Debe irse temprano a casa a descansar. Asistente Zhou, me voy primero. Vete. Oye, despacio. Así que este zapato viejo pudo entrar al Infen gracias al asistente Zhou al lado del director Xiao. Espérame aquí, voy a traer el coche. Ning, por fin encontré tu teléfono. Hace tantos días que tú. Hermano, lo siento. Ah, Estos 5 años no fue mi intención no volver a casa. Solo estaba vagando por ahí, porque perdí la memoria. ¿qué? Baja la voz, me asustaste. ¿Cómo pudo pasarte algo tan grave? ¿Quién te hizo esto? Fue ese maldito Samin. ¿Cómo lo sabes todo? Si no me hubiera encontrado con ese pedido de 500 millones y reconocido tu estilo, no te habría encontrado. Sí. El ganador del premio de oro de Tianjie. Todo fue copiado de mi trabajo. ¿Quién fue? Fue Samin Gogeu Yanran. A esos dos los haré pagar 100 veces. Pero, Y el pedido con Lin Fen. No te apresures a cancelarlo. No te preocupes, este pedido no se cancelará así como así. En fin, voy a hacer esperar a ese maldito unos días. Bueno, cuando esto termine. Volveré a casa a ver a mamá y regresaré a la familia, sí. No puedo seguir hablando contigo. no escuchas ni una palabra de lo que te digo. ¿Qué? Déjame bajar. ¿Qué pasa si alguien nos ve? Cuanto más te resistas, más ruido harás. Y más gente nos verá. ¿No es este el coche del señor Xiao? ¿Qué estás mirando? ¿Qué pasa hoy? Casi me haces perder un pedido de 10.000 millones. Todo es culpa de esa zorra Si Ning. Mi cara todavía me duele. Por cierto, tengo que decirte algo. Hoy vi con mis propios ojos al asistente Zhou del señor Xiao venir a recoger a Si Ning. ¿Qué? El asistente Zhou dijo que Si Ning es su amiga. ¿Quieres decir que si Ning consiguió la entrevista, no por el señor Xiao sino por el asistente Zhou? A Si Ning jugando al zorro con piel de tigre, ¿esa es tu jugada? Despacio, no pasa nada. Mamá, te extraño.
Xiao Bao, mamá se lastimó el pie, no seas brusco. ¿Cómo se lastimó el pie, mamá? Xiao Bao te soplará. No es tan grave. ¿Por qué hay tantas noticias negativas sobre mí en Internet? ¿Eres tú? Si te están insultando, deberías ver a quién has ofendido. ¿Qué razón tienes para decir que soy yo? No creas que no puedo lidiar contigo. ¿Qué quieres hacer? Eres un inútil, ni siquiera lo entenderías. Pero te haré desear estar muerto. ¿Pasó algo? No, mejor volvamos. Mamá, me voy a la escuela. Bien, que el mayordomo te lleve, mamá tiene cosas que hacer hoy. ¿Puedes ir solo? Vete. Guyanran, ¿qué dijiste ayer? Te aconsejo que lo aclares. ¿Quieres saber por qué? Ven a la empresa a verme. Vale. ¿Qué quieres decir? En 5 años he dado tanto. No creo que tenga puntos débiles. Tus puntos débiles, déjame adivinar. ¿Es tu marido del bar o tu hijo? Tú o tus diseños. Valen 500 millones y están en mis manos. Debes estar muy celosa, ¿verdad? Esos son mis diseños. Enseguida recopilaré pruebas. Con tu inutilidad. No mereces ser del nivel celestial. Qué lástima, no creo que lo logres. ¿Qué quieres hacer? Por supuesto, tu hijo. Tú. Si das un paso más, no puedo garantizar que tu hijo siga vivo. ¿Qué quieres hacer? Con tu calaña. El hijo que engendres será como tus diseños. Después de que los asimile, no mereces seguir adelante. ¿Todavía quieres entrar a Lingfeng con Yoin? Te digo, Yoin no es más que... No permitiré que insultes a Yoin. ¿Se entienden tan bien, verdad? Si no fuera porque tenías algo de valor, Saming no te habría mirado ni dejado en la familia Su. Viviendo a costa de ellos durante 5 años, un huérfano sin padres. No eres presentable. Por ese desgraciado de Saming. Has cambiado mucho antes. Cuando desperté te preocupabas por mí. Cállate, lo que Saming puede darme. No está a tu alcance, él es el segundo al mando en Lingfeng Group, después del Sr. Xiao. Él puede proporcionarme pedidos y tú. Un huérfano sin padres. ¿Cómo puedes compararte con él? Guyanran, eres realmente ridículo. Si sigues diciendo tonterías, ¿todavía quieres que Youing te ayude? Te digo, Youing es solo un pequeño asistente. No puede protegerte. Si quieres que tu hijo sobreviva, a menos que te vayas de Lingfeng y de Shanghai. Lo que dijo Yanran ayer. Ven a buscar el informe de renuncia. Te decepcionaré, no solo no me iré de Lingfeng, sino que te haré irte de Shanghai. Adivina a quién acabo de ver. ¿A quién? Él es realmente guapo. No podía moverme, por muy guapo que sea el Sr. Xiao. Acabo de escuchar que él y su asistente discutían cómo preparar algo para su novia. Una propuesta de matrimonio y una sorpresa. Realmente envidio a la futura esposa del Sr. Xiao. Qingnin, el Sr. Xiao te está buscando. ¿Puedo no ir? Vamos, algo bueno. ¿Por qué la llamaría el Sr. Xiao? Esta Qingnin no es más que una diseñadora del departamento de joyería. Una pequeña diseñadora, ¿quién se lo merece? El asistente personal viene a buscarla en persona. ¿Qué quiere el Sr. Xiao conmigo? Siéntate, tengo algunas preguntas para ti. Diga, Sr. Xiao. ¿Ustedes, las chicas, qué les gusta generalmente como regalo? Estás loco, tu pregunta es demasiado amplia. Es difícil de responder. Si un chico quiere declararse, ¿preferirías que te regalara un bolso de marca joyas o algo más? ¿Un bolso de marca joyas o algo más? Otras cosas. Los gustos de cada persona son diferentes, realmente es difícil responder a tu pregunta. Está bien. Si no tiene nada más, Sr. Xiao, me voy. Espera. Tengo otra pregunta. Si hace 5 años, por accidente tuviste una relación con un hombre desconocido, y este hombre luego quiere responsabilizarse, ¿le darías una oportunidad? Espero que esta persona nunca aparezca frente a mí. ¿Ni siquiera un poco de oportunidad? Sr. Xiao, usted y yo
Somos solo jefe y empleado. Estas preguntas que hace son un poco inapropiadas, ¿no? Está bien. Sr. Xiao, usted mismo dijo que sería madre sin casarse. Me quedé con eso, lo demás olvídalo. Oye, Xiao Bao, 5 guardaespaldas te están cuidando. ¿Estás aburrido? Si no, necesito salir, mamá y papá. Volveré a casa para cenar contigo esta noche. Mamá y papá. Si tú no eres su padre. O yo no soy su madre. Xiao Bao estará bien bajo mi protección. Con las habilidades de Guyanran y Samin, ¿quién puede compararse con Jingzi o con su hermano? ¿Y todavía quieren usar a Xiao Bao como chantaje? No se lo merecen. Señor Xiao, ¿qué le acabas de decir a Qingnin? Parece que está un poco triste. ¿Qué le pasa al señor Xiao? Tengo algo en la cara. En el futuro mantén una distancia de 5 metros conmigo. Hermano. Si se atreven a tocar a Xiao Bao, los haré sufrir sin poder morir. Ya veo que has recuperado la memoria cuando te encontré. Estabas completamente diferente. Si alguien cae desde tan alto, por supuesto que se volvería tonto, de lo contrario, ¿cómo podría fijarme en ese canalla de Samin? Vale, puedes proteger a Xiao Bao. Si realmente no puedes. Por supuesto que puedo, Jingzi. ¿Por qué lo llamas Jingzi? Después de todo, es el padre de mi hijo. Van a casarse. Hermano, ¿qué estás diciendo? Últimamente parece estar en muy mal estado. Según su asistente, va al bar todos los días a beber. Hermano, no me importa. Si no te importa, ¿por qué lo mencionas? Hermano. Bueno, ¿qué te dijo? Solo hablo de cosas sin sentido. Sin sentido. Casarse. Hermano, no me tomes el pelo. Xiao Jingzi en Sanjin, no sé cuántas mujeres lo rodean, no quiero competir con un grupo de mujeres por un hombre. Vale, no voy a preguntar más sobre tus asuntos. En cuanto a Samin y Guyanran, esos dos, cuando recuperemos el pedido de 10.000 millones, pagarán el precio que merecen. Hermano. Perdón por hacerte buscarme durante 5 años. ¿Por qué me pides perdón? Somos familia, por cierto. Mamá te pregunta. ¿Cuándo piensas volver a casa? Mamá no me culpa. Dile que estoy bien, solo que tengo cosas más importantes en un tiempo más. ¿Cómo podría culparte? Sabe que Samin te maltrató, le duele mucho. Mamá quiere aprovechar el día de la firma del pedido de 10.000 millones para anunciar a toda la ciudad de Shanghái que la joya de la corona de los más ricos de Shanghái, volviendo a la familia. Día de firma de decenas de miles de millones de pedidos. Vamos a llevarte a casa. Luego deja que Samin sea esa cosa de perro. Arrodíllate y discúlpate contigo. ¿Qué pasó? Genial, si siempre me prometió restaurar decenas de miles de millones de pedidos. Nuestro contrato avanza según lo programado. Parece que lo que le dije a mi tío ayer se lo pasó así. Yanran, eres mi estrella de la suerte. Entonces, ¿si siempre dice algo más? Si siempre me dice que deje que los dos tipos que humillaron a Qingnin la última vez. Expulsado. Cuando regresé a la empresa lo hice de inmediato. ¿Por qué si siempre protege a Qingnin así? Los dos no tendrán nada que ver, ¿verdad? Hay una hija en la familia, si ambos se llaman Si. ¿No crees que Qingnin será el hombre más rico, hija, verdad? Solo uno cayó desde arriba. ¿Cómo pueden los huérfanos sin padre ni madre y el hijo del hombre más rico? Estoy relacionado. Es solo si Total Star Entertainment Group. Siempre se ha prohibido el acoso a los empleados. No es como Qingnin. ¿Cómo pueden las personas con mal sabor agrio seguir el hombre más rico de la ciudad de Shanghái? Yo también quiero echarla de la ciudad de Shanghái, pero desde la última vez que supe de su hijo, no hay noticias de ella desde donde ir a la escuela. Debe ser Qingnin, esa basura tiene miedo. De todos modos, no tenemos que esperar a que se firmen decenas de miles de millones de pedidos. Qingnin, ella es una basura.
Solo es digno de su amante en el bar. Sal de la ciudad de Shanghái juntos. Si espera a que me convierta en la ciudad de Shanghái, después de que el gerente general del Linfen Group ingresó a la clase alta, te voy a dar una gran boda. Definitivamente dejaré que mi tío te ayude con este pedido de decenas de miles de millones. Estamos a punto de ganar. Señorita Bueno. ¿A qué pasa? Hice un viaje especial a la señorita Sí. Vestido de noche para el banquete de hoy. ¿Qué tipo de cosas? Si te da menos. Ciega mis ojos. Pequeño Yin. ¿Quién eres tú? Soy Sikingnin. Tú eres la hermana de Sisao. SHH, no hables tan alto. Me vas a dejar sordo. Ya quería decirte antes. Pero no tuve la oportunidad. Tú eres la hija del hombre más rico. Se podría decir eso. Pero tranquila, eres mi mejor amiga. Gracias por ayudarme en mis momentos más difíciles. Por tender tu mano. Kingnin, ya estoy esperando ver la cara de su el canalla esta noche. Cuando sepa tu verdadera identidad. Esta noche haré que Saming sepa. ¿Cuál es la verdadera diferencia entre el cielo y la tierra? El señor Su es realmente joven y talentoso. Entre tantos competidores fuertes logró destacarse. Y consiguió el contrato de 100 millones con Xinyu. Parece que el señor Xiao confía mucho en el señor Su. Esta noche déjalo actuar para que el señor Su firme ese contrato de 100 millones. No es que esté presumiendo, pero en toda la ciudad de Shanghái, a la edad de nuestro hijo, no se encuentra un segundo que sea mejor que él. Guau, mira, ¿quién es esa? Es tan hermosa. Guau, qué bonita. ¡Qué hermosa! Sikingnin, ¿cómo es ella? ¿Qué hace esta pequeña aquí? ¿No será que está otra vez detrás de mi hijo? ¿De qué familia es ella? ¿Cómo es que antes nunca la había visto en Shanghái? Lo que lleva puesto es una edición limitada de lujo global que cuesta varios millones. No tienes idea el juego que lleva. El corazón de la perla sirena lo vi hace unos años, en una subasta de Christie's en el extranjero. Se vendió por 80 millones de dólares. Convertido a moneda local, su valor supera los 100 millones. 80 millones. ¡Qué hija de rica! Ella no es más que la ex esposa de nuestra familia Su, la mujer que mi hijo rechazó. Sikingnin, te digo pequeña. ¿Vienes otra vez a molestar a mi hijo? Te advierto, a partir de hoy mi hijo será multimillonario, no es alguien como tú, que puede aspirar a él. Se sensata. Vete de aquí. Lo siento, no me interesa. El reciclaje de basura vine. Porque alguien me invitó. ¿Alguien te invitó? Sikingnin. No eres más que un pequeño empleado del grupo Linfen. Hoy todos los que están en esta cena son grandes figuras de Xinyu y Linfen. ¿Y tú con qué derecho estás aquí? Sikingnin, tu habilidad para engañar realmente no ha cambiado en absoluto. ¿Con qué derecho? Con el derecho de ser el ganador de la medalla de oro en el concurso mundial de diseño de joyas Tianjie. ¿Eso es suficiente, no? Tu ganador de la medalla de oro mundial en diseño Tianjie. Sikingnin, hoy vinieron profesionales de todas las industrias. ¿Y todavía te atreves a mantener tu terquedad aquí usando el nombre de Tianjie para engañar y estafar aquí, Sikingnin? Deja de fingir, fuimos esposos durante 5 años. ¿Acaso no te conozco bien? Hoy te vestiste tan elegante y llamativo para atraer mi atención. No es solo para que cambie de opinión. Hijo, por favor, no te dejes engañar por esta zorra. Ella solo quiere aprovecharse de ti después de hoy, para prosperar fingiendo ser así para seducirte. No ustedes. ¿De dónde sacan tanta confianza? El asunto aún no está resuelto. ¿Cómo pueden estar tan engreídos? ¿No tienen espejos en casa? En Shanghái hay un montón de personas con fortunas de cientos de millones. Saming, ¿por qué crees que cambiaría de opinión por tu basura? Los cuervos no ven su propio negro, ustedes no ven su propia estupidez. Afortunadamente, no estoy ciego. Mira a esta mujer venenosa. No han pasado ni unos días desde el divorcio y ya se ha vuelto tan salvaje. Afortunadamente la dejaste, de lo contrario algún día, si no le caíamos bien, nos envenenaría la comida y nos mataría sin que lo supiéramos. Sikingnin, te di una oportunidad. Me has decepcionado mucho. ¿Decepcionado, Saming?
¿Crees que tienes derecho a hablarme así? ¿Cómo lograste tus éxitos de hoy? ¿No tienes idea? Por supuesto, claro, no hubiera sido posible sin la ayuda de Yanran. Si Kingnin, yo puedo ayudar a Samin a conseguir este pedido de 10.000 millones. ¿Y tú? En los últimos 5 años estuviste en la familia Su, siendo una inútil. Solo le estorbaste tú. ¿Crees que puedes competir conmigo? Ja, claro, si no nos hubieras retrasado a nuestro hijo durante 5 años, mi hijo hace tiempo que vuela. Dijiste que te invitaban a la invitación. Siempre debería haber. ¿Estás hablando de esto? ¿Crees que puedes hacer una invitación? Si el nombre Tianjie está impreso en el Atrévete a fingir, ¿no pensarás que todo el lugar son todos tontos? Esta invitación es en realidad falsa, mírala. Use una carta de invitación valiosa. ¿Cómo es posible falsificar si Kingnin? Todo está en este punto. ¿Tienes que volver a mentir? Esta cosa que llevas contigo, me temo que no sé dónde compré las falsificaciones. Para llamar mi atención. Eres realmente inescrupuloso. Eres tú quien no tiene escrúpulos. Hola, mira mi invitación. Pero hay un sello privado de Star Entertainment, sí. No estará en tu invitación, ¿verdad? Efectivamente, el grado es demasiado bajo. Esto realmente tiene el sello total de sí. ¿Qué pasó? Todos se reunieron aquí. Tío, estás aquí ahora. Estás cuidando a si ha pasado mucho tiempo desde que me presenté. Esta mujer en realidad dijo que fue invitada por el SRC. Oh, sí. Mira, mira. Realmente, es como el sello privado de Zero. 10.000 millones de pedidos hoy. El presidente sí es el único responsable de firmar con Lin Fen. ¿Cómo puede si siempre enviar invitaciones a las personas? Yo sabía que ella no es digno de traer zapatos a mi hijo. ¿Cómo pudo ella ser apreciada personalmente por el hombre más rico de Shanghái? Ven a la fiesta, tú eres Guruai. ¿Quién te dijo que llamara a mi tío? Es mejor que escucharte ladrar. Eres la ex esposa de Samin, ¿verdad? Esta noche es nuestro Xinyu y Lin Fen firmado. La ocasión importante de decenas de miles de millones de pedidos es recibida por la familia. El día del regreso de la señorita. Irrumpir sin autorización. También tiene la intención de causar problemas. Puedo hacer que alguien te detenga en cualquier momento. Guruai, sí. Lo recuerdo. Eres como un entretenimiento estrella. ¿Cómo te atreves a ser un pequeño supervisor de personal? Así me hablas. La razón por la que Xinyu firmó con la sucursal de Lin Fen. ¿Cómo hiciste de intermediario para ese pedido de 10.000 millones? Deberías tenerlo muy claro en tu corazón. Estás hablando tonterías. Una mujer como tú que se cuela en banquetes ahora. Haré que los guardias te echen. ¿Guardias, ves si puedes darles órdenes? Guardias, sáquenla. Parece que los guardias no te hacen mucho caso. Tú, esta mujer abandonada, no estarás liándote con el capitán de seguridad para que te abra puertas. Guyanran, como era de esperar. De la boca de un perro no salen marfiles. ¿Tú quién te dijo que te sentaras en el lugar de la señorita, sí? Bájate de ahí. Si Kingnin, no valoras tu vida, este es el lugar de la señorita, si no es para alguien de tu calaña. Con lo que robaste mis diseños. Si subes ahí, el señor Xiao te odiará aún más. Si tienes sentido común, sal de Lin Fen. Veremos quién se atreve a tocarme. Un diamante de 10 quilates para la señorita Kingnin, una mansión de 1.000 millones. Para la señorita Kingnin, 10 helicópteros para la señorita Kingnin. 500 joyas exquisitas para la señorita Kingnin. Felicitaciones por el regreso glorioso de la señorita Kingnin. El señor sí ha llegado. Kingnin, ¿acaso? ¿La señorita sí de la que hablan es si Kingnin? La joven que ha estado en el extranjero también se llama Kingnin. Kingnin. ¿Cómo puede ser la señorita Kingnin que regresó del extranjero? Una mujer como ella la última vez en la oficina de ventas. Siempre dependía del señor Si, seguro que es ella. No solo se lió con el dueño del bar, sino también con el señor Si. Sí, así es. Señor Sí. Mira a esta persona sentada en el lugar de tu hermana. Debemos hacer que se baje. ¿Alguien se atrevió a sentarse en el lugar de mi hermana? Si es Si Kingnin. No solo usurpó la identidad de tu hermana, sino que también interfirió en la firma de nuestro pedido de 10.000 millones. Señor Sí, ¿podemos firmar ese pedido de 10.000 millones? Señor, si finalmente has visto su verdadera cara.
Señor, ¿sí qué quiere decir con eso? ¿Te atreves a faltarle el respeto a la señorita Sikin-nin? No necesitas esa lengua. Suéltame, sí. ¿Tan protector estás con Sikin-nin? ¿Será que te has enamorado de ella? Si Sikin-nin es solo lo que me sobró. Una zapatilla vieja, usted no sabe. Ella coqueteó con el dueño del bar y tuvo un hijo. Este tipo de cosas. ¿También las muerdes? Samin. Di una palabra más. Te juro que te haré desear no haber nacido. Si no quiere firmar ese contrato de 1.000 millones, puede decirlo directamente. Si realmente le gusta esta zapatilla vieja. Solo puedo decir que su gusto es así de malo. La posición de la familia, si como la más rica, está en peligro. ¿Quién está aquí diciendo tonterías y faltando el respeto a la familia, sí? Mamá. Kin-nin. Mamá. Mi tesoro. ¿Tú Sikin-nin eres realmente la hija de la familia, sí? Por supuesto soy la hija de la familia, sí. La más rica. No, ¿cómo es posible? Así que ella es la joven señora sí que desapareció hace 5 años. Entonces Guyanran no está acabada. Jaja, eso es lo que digo. Suéltame, no pueden llevarme así. Soy Tianjie si me llevan. ¿Quién cerrará el trato de 1.000 millones? ¿De verdad dices que eres Tianjie? Muestra pruebas. Por supuesto, es la identidad que he estado usando estos 5 años. Y mis diseños 5 años. Todos pensaban que yo era Tianjie Sikin-nin. No me dirás que tú eres la maestra de joyería de élite, ¿verdad? Por supuesto, yo soy Tianjie. ¿Qué? La joven señora sí dice que ella es Tianjie. Esto es una noticia explosiva. No digas tonterías. Sikin-nin, incluso si eres la joven señora sí, pero has sido mi niñera durante 5 años. En los diseños de Tianjie no hay uno con tu nombre, todos los créditos son solo de una persona y esa es Yanran. ¿Qué? ¿Quieres robar el mérito? Samin, parece que olvidaste que durante estos 5 años siempre has estado usando mis obras. Yo. Si dices que es tuyo, entonces muestra las pruebas. Si aún puedes dibujar los planos de diseño, no creo que puedas ganar el premio. Soltame. Todos aquí son de renombradas escuelas de diseño. Miren, mis planos de diseño actuales no son mejores que el llamado cielo. Esto parece que falta algo de sensación. Señorita Yanran, ¿realmente diseñaste esto? ¿Por qué no se siente igual al cielo que diseñaste antes? ¿Tus llamados planos de diseño no son todos robados de mis bocetos? ¿Copias? Por supuesto que no pueden satisfacer los requisitos del primer maestro de joyería. Yo. Hace 5 años instalé cámaras en casa. Con el propósito de proteger a tu madre. Me preocupo mucho por tu madre. Nunca pensé que captaría. ¿Cómo robaste mis obras? Aquí todo está claramente grabado. Todos miren. La señorita de la familia sí, ¿cómo podría engañarnos? Debe ser Guyanran, con un corazón de serpiente queriendo ascender. Resulta que el diseño del cielo siempre fue de Sikin-nin, no de Guyanran. Yo no soy yo. Yo no. Hola, señor Xiao. Tú eres Xiao Jinzi. Samin, ¿te atreves a maltratar a Kin-nin? Ir a la policía para que hablen por ti, ¿verdad? Señor Xiao, lo siento, no te reconocí. Por favor, perdóname, señor Xiao. Si no hay nada más, puedes irte. ¿Cómo llegaste aquí? Yo, por supuesto, para proponerte matrimonio. Sikin-nin, tú. Xiao Jinzi. ¿Qué te pasa, Xiao Jinzi? Kin-nin, si estoy a punto de morir. ¿Aceptarías mi propuesta de matrimonio? Xiao Jinzi. Mamá, papá. ¿Qué está pasando? Pequeño Bao, no te preocupes, papá estará bien. El paciente está en buena forma, el cuchillo no alcanzó ningún órgano vital. Solo algunas heridas superficiales así. Anoche bebió bastante alcohol.
Hay un poco de sangrado estomacal, solo necesita cuidarse bien. Vale, ya entiendo. Mami, ¿qué significa sangrar? Puede que sea una enfermedad. Entonces, ¿por qué papá se enfermó de eso? Quizás porque me extrañaba demasiado. Mami, te lo digo en secreto, papá. Realmente te extrañaba mucho. Estos 5 años cada vez que te extrañaba, iba al bar a beber. Bebía todos los días. Vale, ya entiendo. Mami cuidará bien de papá, ya es tarde. Ve a descansar, llamaré a la abuela para que te lleve a casa. Sí, ¿Eres tonto? ¿Con el estómago malo y aún me cubriste del cuchillo? ¿Te crees de acero? Lo que me preguntaste antes ya lo he pensado. Acepto tu propuesta de matrimonio. Lo que dijiste antes lo escuché. ¿Entonces lo aceptas? ¿Ya despertaste? Bebe un poco de agua. ¿Vas a negarlo de nuevo? No presiones tu herida. No me duele. Espero que no te duela despacio. ¿Entonces te arrepientes de nuevo? No he dicho que me arrepiento. Cuando cerré los ojos antes, no te escuché aceptar. ¿Qué cerrar los ojos? ¡Qué mala suerte! Un diseñador de renombre, de verdad. ¿Crees en esas supersticiones? Solo contigo. Ah, por cierto. Esto aunque no es tan bueno como tus diseños. Pero lo compré por 200 millones. Para ti. ¿Tan apurado estás? No he dicho que me arrepiento. No es la primera vez que te arrepientes, póntelo. Mañana es demasiado pronto. Sí, Espera un mes más, no quiero casarme con un herido. tú. Samin y Guyanran no permitiré. Que sigan molestando. Vale. Te creo. sí. Los padres de Xiao Bao. Por fin podemos estar juntos legalmente. Sí, claro. Casarse es bastante sencillo. Lo difícil es encontrar a la persona adecuada. Los últimos 5 años simplemente no tuve suerte. Por eso me casé con Samin. Bueno, ya tengo tu vestido de novia listo. Mañana te lo pondrás. Espera, Samin y Guyanran. ¿Ya los llevaron a la policía? Sí los llevaron. Proporcionamos mucha evidencia. Solo el intento de asesinato en la fiesta es suficiente para meterlos en problemas. Espera, Sí, ¿tu mamá ya está de acuerdo? todavía no, pero al día siguiente de la boda. Vamos a visitarla, no hay problema. Espera, ¿Qué pasa ahora? mejor nos casamos mañana. Hoy no. Ya tenemos el certificado de matrimonio, ¿eso no cuenta? Además, nuestros hijos ya son grandes. ¿Eso no cuenta? No puedo, tengo diseños y pedidos urgentes. Vamos, no es por el dinero. ¿Estás siendo descarado a plena luz del día? ¿Soy un descarado, Vique? Tú tampoco eres la misma de antes. Sí, ¿Lo sabías? Kingmin, llámame por mi nombre. Hinzi. ¿Qué tal si tenemos otro hijo? Así nadie podrá señalarnos. Papi. Cuando mamá llegó a casa el primer día, en su sueño dijo que te amaba mucho. No digas tonterías, jaja.